Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos al final del año litúrgico, escuchando estas parábolas. La semana pasada la de las 10 vírgenes, las prudentes y las necias. El próximo domingo escucharemos la parábola del juicio final y hoy la de los talentos. Son 3 parábolas del mismo capítulo de San Mateo, el 25, que nos hablan de cómo aprovechamos nuestra vida y de cómo todo lo que hacemos un día pues saldrá a la luz delante de Dios. Tendremos que compadecer ante Cristo y descubrir la verdad de nuestra vida, cómo hemos respondido al amor de Dios. Si el otro día se nos hablaba de la importancia de permanecer en vela, hoy el acento recae sobre cómo aprovechar la vida. Y lo hace con esta imagen parabólica tan sugerente, ¿verdad? Fijaros que es un señor, un hombre que se va de viaje. Podemos ver como una imagen de Cristo. Una imagen de Cristo que, finalizada su misión en la tierra, después de haber resucitado, sube a los cielos. Y que deja la iglesia. Y dentro de la iglesia estamos cada uno de nosotros. Y reparte a sus siervos sus bienes. Fijaros que aunque nosotros ahora utilizamos el talento como una moneda,
lo interpretamos así, el talento era una medida de peso, de unos 27 kilos más o menos. Por lo tanto, no es que a uno le dé más monedas que a otro, sino que coge sus bienes, que están representados en esa plata, y los reparte entre sus siervos. ¿Con qué criterio? Dice que a cada uno le dejó según su capacidad. Repartió todos sus bienes entre 3 siervos, a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5, a otro 2, a otro 1. ¿Y qué tenían que hacer con aquellos bienes mientras el Señor estaba fuera? Pues custodiarlos y hacerlos rendir. En el origen de todo, ¿qué hay? Hay un acto de confianza del Señor que se va y pone sus bienes en manos de sus siervos. Eso tenemos que verlo así también delante de Dios, cuando decimos, Dios, ¿qué me ha dado? ¿Qué me ha confiado Cristo? Cristo me ha dado su amor. Cristo me ha llamado a formar parte de su pueblo. Pertenezco a la Iglesia. Soy hijo de Dios. Cristo se ha unido a cada uno de nosotros y nosotros participamos de sus bienes, nos entrega sus bienes y los pone en nuestras manos. Dice que después el Señor se va y hay 2 que enseguida se ponen a trabajar, se dan cuenta. Dicen, mira, el Señor nos ha confiado sus bienes, tenemos que velar por ellos y no tenemos que hacerlo mañana, ni dentro de una semana, ni de aquí a un año, sino inmediatamente. Aquello que reciben, enseguida se ponen a trabajar con ello. De tal manera que doblan la cantidad recibida. En cambio hay otro que esconde el talento. ¿Qué significa esconder el talento? Esconder el talento significa que esa gracia que Dios nos da, nosotros no la hacemos producir. Después se puede manifestar, ¿verdad?, en algunas cualidades personales de cada uno. Pero el talento que todos hemos recibido, aunque sea en diferente cantidad o según distinta medida, es el amor de Dios, es la gracia de Cristo. Y no se puede esconder la gracia de Cristo, sino que la gracia de Cristo, el amor de Dios, es algo que se nos concede para que sea operativo en nosotros. De hecho, cuando vivimos según el amor de Dios, intentamos vivir el amor de Dios, siempre se dobla, porque es el amor de Dios. Cuando nosotros lo que hacemos es mostrar ese amor de Dios, y por lo tanto el amor de Dios siempre se va como acrecentando en su manifestación exterior. En cambio, si lo escondemos, el amor de Dios no desaparece porque es Dios mismo, pero nosotros no dejamos que ese amor se manifieste en el mundo. Escondemos la caridad de Cristo, dejamos de dar testimonio de su salvación. Y entonces el Señor un día vuelve y se presentan los primeros servidores, ¿verdad? Y fijaros en el premio. El premio no es solo que Dios o el Señor aquel les hace como responsables de cosas más grandes, sino que les dice, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Señor. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el premio más grande que uno experimenta por vivir según la enseñanza de Jesús? Entrar en el gozo de Jesús, experimentar el consuelo, la alegría del corazón de Cristo. Si os habéis fijado en la oración del inicio de la misa, es como un comentario del Evangelio de hoy. Decía, concédenos, Señor, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad perfecta y duradera. Dice, concédenos alegrarnos en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, de quien proceden todos los bienes, consiste la verdadera felicidad, la plena, la verdadera, la que no se agota. Entonces el primer premio de dedicarnos a Dios es la alegría de estar junto con Jesús, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. ¿Sabéis esa cartita que ha escrito el Papa sobre la confianza en el amor misericordioso? Hay un momento que explica una anécdota, recoge de la autobiografía de Santa Teresita, una anécdota que ella explica. Dice que un día estaba cuidando a una enferma, allí en el convento, en Lisieux,
Dice que mientras cuidaba a aquella enferma, le llegó como la música de una casa cercana. Entonces la imaginación de ella empezó a pensar, ¿no? Empezó a imaginarse que sería una fiesta y que habría algunas chicas pasándolo bien, conversando. Y entonces dice, pero Dios me concedió la gracia, porque al mismo tiempo que escuchaba esa música, pues tenía aquella monja enferma la que atendía, y dice, yo escuchaba sus gemidos y veía el muro de ladrillo de nuestro convento con una pequeña lucecita. Pero dice, Dios me concedió la gracia de ver su luz. Y me di cuenta que era más grande que el brillo tenebroso de aquella fiesta. Dice, y no cambiaría aquellos 10 minutos que estuve atendiendo a mi hermana por todas las fiestas del mundo. La alegría de la caridad, el gran don de la caridad es que nos hace participar de la alegría de Cristo. En dedicarnos a ti consiste el gozo, la felicidad plena y verdadera. Entonces vuelven aquellos dos. Me diste 5, he obtenido otros 5. Bien, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, ¿verdad? Te daré mucho más. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué sucede, sin embargo, con el que solo había recibido 1? Ya le habían dado menos, le habían dado una responsabilidad más pequeña, por según su capacidad. Pero él se excusó en su incapacidad, podríamos decir, como a veces hacemos nosotros, porque confundimos. Creemos que servir a Dios significa ser muy habilidoso en algo, o ser muy inteligente, o saber hablar muy bien, o tener determinadas disposiciones particulares. Sin embargo, para servir a Dios basta con su amor, basta con quererle. Dios nos ha dado su amor y corresponderle, servirle, significa amar, desde donde estemos, desde nuestra pequeñez. Hay que empezar por eso, hay que empezar por lo pequeño. No tenemos que decir como, soy tan limitado, soy tan pequeño, voy a esconderlo, voy a esconder ese amor de Dios. Voy a hacer como si Dios no me hubiera mirado. Y aquel hombre es lo que hace. Pero no solo hace eso, sino que acusa a Dios, acusa a su amo. Y se inventa una historia, dice, Señor, sé que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, cosa que es mentira, porque les ha dado los talentos, ha sembrado, les ha dado los talentos. Pero aquel servidor inútil, holgazán, aquel servidor malo, miente, cambia la historia, no reconoce el amor de Dios. Y eso a veces nosotros también lo hacemos. Encontramos excusa para nuestra indolencia, encontramos excusas para no querer a los demás o para no hacer nada, pensando que Dios no nos ha amado, que Él no nos ha amado primero. Y no reconocemos todo lo que hemos recibido de Él, su amor, su bondad, el don de la vida. Y después, si concretáramos cada uno, descubriríamos muchos hechos, muchas circunstancias, muchas personas, acontecimientos en los cuales se ha mostrado esa bondad de Dios. Entonces dice, tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Por su Dios inventado, por su amo inexistente. Tuvo miedo porque no se dio cuenta de la confianza con que se le había depositado aquel talento. Tuvo miedo porque desfiguró el rostro de su amo. Y fue a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Fijaros, parece como si uno simplemente delante de Dios pudiera presentarse devolviendo lo que hemos recibido de Él, como si no tuviera nada que ver con nosotros ni con Él. Es como un rechazar esa invitación que Dios nos hace a entrar en su intimidad, a entrar en su vida. Por eso acaba la parábola señalando que aquel hombre fue expulsado a las tinieblas, fue separado, porque él no quiso acoger la invitación de Dios, no quiso corresponder a su amor.
Esta es una parábola que nos recuerda la misericordia de Dios, pero también nos indica que esa misericordia que Dios nos da quiere ser operativa en nuestra vida. La confianza en su bondad también nos impulsa, nos tiene que llevar a vivir amando a Dios en el servicio al prójimo.